La semana pasada hablamos de la importancia de la iglesia, del misterio de Dios, la iglesia. Esta semana vamos a hablar de algo que tiene que ver con el corazón de un hombre y una oración por su iglesia. Una de las cosas que me llama la atención de Efesios y del apóstol Pablo es lo siguiente. Es el amor que él sentía por la iglesia en Éfeso. Él sentía un amor maravilloso, muy grande por esa iglesia. 3 años estuvo pastoreando esa iglesia y esa iglesia comenzó en la casa de 2 mujeres, Tiátira y Priscila. Estas 2 mujeres eran empresarias. ¿Qué es lo que hacían? Ellas eran empresarias de la tela. Ellas hacían tela, fabricaban telas, vendían telas y esa era su labor. Y en su casa comenzó esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Quiero decir esto, las iglesias, o sea, los templos recién comenzaron a aparecer el año 300 y tanto después de Cristo, porque Constantino se hizo cristiano y él comenzó a construir lo que son los templos. Pero antes de eso, lo que había se reunían en casas, se reunían en catacumbas o se reunían en los bosques muchas veces para tener sus cultos. Y había una iglesia, la iglesia de Éfeso, estuvo fundada por el apóstol Pablo y como le dije anteriormente, 3 años pastoreó esa iglesia. Y él sentía un amor hermoso y maravilloso por esa iglesia. Quiero decirle esto, una de las cosas que nosotros los pastores tenemos es el amor por la iglesia, el amor por las personas, estar involucrados en la vida de las personas. Esa es nuestra labor. El día de ayer yo estaba trabajando en una iglesia, instalando cámaras de seguridad. Y el pastor que estaba ahí, un hombre de Honduras, él lo vi durante todo el día atendiendo no solo las llamadas de los hermanos, sino que yendo a visitar, yendo a los hospitales, y no paró en todo el día. Y yo le dije, pastor, me dice, pastor, ¿a qué hora termina? A las 5:30, le digo yo, pastor, está bien, dijo, porque a las 6 tengo una oración con un hermanito que está enfermo en tal lugar. Y te digo, esa es la labor pastoral, cuidar la grey de Dios. Y Pablo lo entendía muy bien. Pablo entiende eso y comienza en ese momento a decir y a preparar una oración especial en favor de esta iglesia. Y vean lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1, 15 al 16. Dice lo siguiente: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y escucha esta frase, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo, ¿qué dice? Memoria de vosotros en mis oraciones, en mis oraciones. ¿Saben algo? Si hay algo que tenía el apóstol Pablo, era gratitud. Gratitud a esta gente, gratitud a estos hermanos, gratitud a esta gente. Número 1, dice, por vuestra fe. Dice, por esta causa, yo también habiendo oído de vuestra fe. Imagínate, el apóstol Pablo había formado esta iglesia, había formado este grupo. Y una de las cosas que dice, que ya después de muchos años, este grupo continuó ministrando, continuó sirviendo. Y él dice, yo doy gracias a Dios por vuestra fe. Fe. Y ¿sabe algo? Nosotros como hijos de Dios debemos entender, en primer lugar, que nosotros tenemos algo que la gente que no conoce a Cristo no tiene. Y eso es el don de la fe. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vistas. No por vista. Por fe andamos. Porque por fe andamos, no por vista. Eso es lo que nosotros debemos entender. Nosotros tenemos el don de la fe. El don de la fe. Y esta iglesia había manifestado ese don. ¿Y cómo lo habían manifestado? Cuidando a su pastor aún cuando él ya no estaba con él. Lo apoyaban económicamente, le escribían cartas, lo animaban, enviaban personas de Éfeso hasta la cárcel donde él estaba en Roma
para que lo aliviara, lo consolara, estuviera con ellos. Eso es lo que hacía la gente de Éfeso. Cuidaba a su pastor, pero aparte de eso, cuidaban a las personas y tenían mucha gratitud. Dice 2 Corintios 8:7, dice, por tanto, como en todo abundéis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en todo vuestro amor para con nosotros, abundad en esta gracia. El llamado de Dios para nosotros es simple, es maravilloso. Nosotros tenemos que abundar ¿en qué? En fe, en la fe. Esa fe que mueve montañas, esa fe que hace que los jueces cambien de opinión, esa fe que hace que los presidentes cambien de opinión, esa fe que mueve el corazón de los diputados, los representantes que tenemos en este país, esa fe que mueve el corazón del alcalde. Nosotros debemos orar para que Dios mueva el corazón de la gente. Aún en los negocios que tenemos, debemos nosotros estar atentos a mover el corazón de Dios con las oraciones. Porque Dios mueve todo, Dios se encarga. Él dijo, si alguno de vosotros tiene necesidad, pídala a Dios, el cual da a todos. Pedid y se os dará, dijo Jesucristo. Llamad y se os abrirá. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros? El don de la fe. Esa fe que es tan difícil de encontrar hoy en día. Vivimos en un mundo materialista que lo único que está viendo la forma de poder ganar más, tener más para asegurar su futuro. Hoy en día está muy de moda el tema del Bitcoin. Hay muchos que invierten en Bitcoin, una moneda que no se ve. Y la gente, digo yo, hay que tener mucha fe para invertir en los Bitcoin. Mucha fe. No es fácil. Pero la gente deposita su fe en diferentes cosas. Nosotros depositamos nuestra fe, y escucha bien esto, nuestra fe en Dios. Y si nosotros depositamos nuestra fe en Dios, nosotros ya tenemos ganancia. Ganancia. Sigamos. Segundo, vuestro amor. El amor entre hermanos es la expresión visible de la fe en Dios. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, dice, para con todos los santos. Ese amor que es práctico. Miren, ¿saben lo que no me cuadra a mí muchas veces? Aquí no pasa, pero he visto en otros lados, cuando muchos hermanos en las iglesias están enojados unos con otros. Y se enojan, y hacen divisiones, y hacen grupos. Y yo le digo, yo no entiendo semejante estupidez. Perdone la expresión, no la entiendo. Porque si Dios es amor y Dios nos ama a pesar de que como nosotros somos, ¿por qué vamos a estar nosotros peleándonos como perro y gato? Como Tom y Jerry. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? No debería ser así, pero lo es. Porque somos humanos finitos, pecadores, que muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y lo que nosotros debemos entender es lo siguiente. El amor entre los hermanos es la expresión visible de la fe en Dios. ¿Por qué? Porque el amor entre los hermanos, entre nosotros los hermanos en Cristo, es la expresión visible ¿de qué? De la fe. ¿De la fe en qué sentido? De que yo le voy a creer a mi hermano, de que yo voy a confiar en mi hermano, de que voy a tener cercanía con mi hermano. Eso es amor. Amar, aunque muchas veces, y escucha bien esto, aunque muchas veces nos cueste amar a cierto tipo de personas. Porque vaya que nos cuesta a veces. Te digo una cosa, amarme a mí es difícil. Amarme, ¿en serio? Porque soy complicado, porque todos somos complicados, en cierta forma. Sigamos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primera de Juan, capítulo 2, 9 al 10, dice, el que dice, nótese, el que dice, no dice el que está, no, el que dice que está en la luz. O sea, si tú dices, yo estoy en la luz, dice, y aborrece a su hermano, o sea, está enojado, está todavía donde en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Si tú dices que estás en la luz, si tú dices que eres un buen creyente y todo lo demás, pero aborrece a tu hermano, de nada te sirve. De nada te sirve. Te digo algo más. Si tú aborreces a tu esposa o a tus hijos o a tu suegra, de nada te sirve. De nada. A tu vecino, a tu compañero de trabajo, de nada te sirve. O sea, significa que estás en tiniebla y que no has entendido absolutamente nada. Muchas veces tenemos la dificultad de decir, es que no me saludó. Aprendí de un hombre, un pastor, que ya tiene muchos, pero muchos años en el ministerio. Es tan viejito él que yo creo que él estuvo con Moisés. Es muy viejito, se llama Ángel Calderón. Y él un día cuando era joven, mira, imagínate, todavía lo recuerda, dice que un día fue a la iglesia, se sentó y él se dio cuenta de que nadie lo saludó. Y Ángel Calderón dijo, ¿cómo es posible que nadie me haya saludado en la iglesia? Eso nunca más va a pasar. Desde ese día, el pastor Ángel Calderón saludaba a todo el mundo. Y vieras tú el cariño que tiene ese hombre para saludar. Te abraza, te da besos, te quiere. Es un ancianito hoy en día. Hace poco partió a la presencia del Señor su amada Elba, compañera de toda la vida. ¿Y sabes algo? A veces nosotros mismos colocamos barreras. No lo saludo porque es de Guanajuato. Y los de Guanajuato son complicados. Porque los de Morelos somos de esta forma. No los saludo porque hay diferencia. No los saludo porque él es chilango. No, si los chilangos son cosas serias, mejor ni hablemos de ellos. ¿Me entiende la idea? El que dice que anda en luz debe demostrar que está en luz. Debe hacerlo. Ahora, también dice la calidad de la oración, que es del apóstol Pablo. Dice, no ceso de dar gracias. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Te voy a poner todo de mi lado, lo voy a poner de mi lado esto. ¿Cuánto cuesta dar gracias por cierto tipo de personas? Ahora lo pongo de tu lado. ¿Cuánto te cuesta dar gracias por cierto tipo de personas? Y a veces nos cuesta. Pero ¿sabe algo? Él dice, el apóstol Pablo, he visto su fe, he visto su amor y doy gracias a Dios por sus vidas, por sus personas. Doy gracias a Dios porque a pesar de que parece que eres una piedra de tropiezo en mi vida o eres una piedra en mi zapato, tu vida me ha ayudado a mí a ser mejor persona y mejor creyente. ¿Cómo es eso? De todos aprendemos algo. De todos aprendemos algo. Yo echo de menos a mucha gente que me enseñó cosas en el dolor, en la decepción, porque de todos aprendemos algo. Ahora, estamos cerca de Thanksgiving, ya en un par de semanas más. ¿Y cuál es la oración más hermosa de Thanksgiving? Está en primera a los Tesalonicenses 5:18 y dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo. Yo me debo dar gracias por mis hermanos, por usted, por mí, por todo lo que estoy viviendo. Aún en las decepciones, aún en las crisis familiares, personales o emocionales, debo de dar gracias. Pastor, pero ¿cómo voy a dar gracias si el trabajo no me abunda? Da gracias porque al menos tienes algo. ¿Cuántos de ustedes se levantan el día lunes y dicen, Dios, gracias por el trabajo que me estás dando esta semana? Señor, te alabo, Padre, por el trabajo. Voy contento del trabajo. Pero no, colocamos en el Facebook lunes. La peor cara. Pero ¿qué pasaría si no tuvieras ese trabajo? ¿Qué harías tú? Señor, dame un trabajo el lunes. Ahora me doy cuenta de lo que perdí.
Querido, da gracias a Dios en todo. Y cuando dice todo, ¿qué es lo que dice? Todo. No solamente en Thanksgiving. Cuando nosotros damos gracias a Dios, ¿saben lo que se produce en nosotros? Se produce en nosotros un deseo de no estar o de no vivir afanados. Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. En pocas palabras, lo que dice el pasaje es que cuando yo tengo una dificultad, estoy enfermo, debo dar gracias a Dios, orar a Dios, pero con acción de gracia. Dios, gracias por la persona que está en mi trabajo, que no me lo banco, no lo aguanto, no lo soporto, no lo quiero ver ni en foto, ni en pintura, ni en retrato, menos que me mande a solicitud de Facebook porque lo voy a rechazar. Pero ayúdame a amarlo. Ayúdame. Eso se llama dar gracias a Dios en todo. Poniendo la petición, ¿cuál petición? La persona, pero dando gracias a Dios en todo, aún por esa persona. Porque quieran o no, todos somos difíciles. Todos. Todos somos difíciles. Usted no es monedita de oro. No cae bien en todos lados. No le cae bien a toda la gente. Yo tampoco. En menor medida, pero yo tampoco. Los ingredientes de la oración, dice, haciendo memoria de vosotros. ¿Sabe lo que significa esto? Significa recordando, memorizando. Si hay una de las cosas que me gusta cuando yo salgo a manejar, porque a veces me toca ir a manejar 15, 12, a veces tengo que salir fuera, es que yo llevo mi lista de oración. Y ahí lo repaso a todo. Me encanta, me encanta, me encanta hacerlo. Te hago una pregunta, haciendo memoria de vosotros. O más bien dicho, te hago un desafío. Haz un cuadernito con los nombres de algunas personas y pregúntales a ellos un pedido de oración. Hermano, ¿por qué quieres que ore por ti? Te aseguro algo. Si comienzas a orar por las personas, vas a empezar a ver el poder de Dios en ese cuaderno. Porque después cuando te acerques a la persona, ¿sabe lo que va a hacer? Va a ver de que su petición fue contestada. Y vas a ver el poder de Dios en ese cuaderno. Porque es lo que tenemos que hacer. Hacer en memoria, recordar. Yo tengo acá en mi celular una lista de muchas cosas que debo de recordar. Pero una de las cosas que debo aplicar es eso, a mis hermanos. Sus necesidades, sus debilidades, sus deseos, aún sus conflictos personales, orar por ellos. El tema de la oración, mira, Efesios capítulo 1, 17 al 20, vamos a leerlo. Si buscan en sus Biblias, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria y la herencia de sus santos. Y sigue diciendo, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándoles a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sabes algo? Esta es una oración. El apóstol Pablo está orando por esta gente. Y le está diciendo, en primer lugar, oro a Dios para que Dios a usted le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabe lo que significa espíritu de sabiduría? ¿Sabe lo que significa ser sabio? Hacer las cosas bien. Hacer las cosas correctamente como Dios quiere que nosotros las hagamos. No con espíritu de odio, no con espíritu de contienda,
no con espíritu de maltrato. Si hay algo que yo aprendí en la iglesia que yo crecí muchas veces, era que muchas veces se maltrataba a la gente, se le humillaba. No siempre, pero lo viví. Y malamente, uno de repente crece con tristeza en el corazón, donde simplemente no te supieron cuidar o no te supieron valorar. Vean lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vamos a ver que cualquier falta. Vosotros, que sois espirituales, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En pocas palabras lo que está diciendo es, cuidadito con juzgar malamente a un hermano, cuidadito con tratarlo mal, porque botellita de Jerez, todo lo que te pasa a ti te saldrá al revés. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos cuidar a nuestra gente. Si alguno de ustedes, si alguno de nosotros hizo algo malo, ¿qué debemos hacer? ¿Juzgarlo? No. Debemos apapacharlo y orar por él y cuidarlo. Porque se necesita restaurar. Porque para eso en la iglesia no nos agarramos a patadas, nos cuidamos entre nosotros mismos, nos apoyamos en nuestra debilidad y en nuestras fuerzas. Eso es el llamado de Dios. No podemos nosotros juzgar a la gente, tratar mal a la gente. La iglesia no se hizo para juzgar a la gente, se hizo para amar a la gente. Aún Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Cuando yo me fui a estudiar a Argentina, yo vi eso, la falta de amor. Me castigaron por ir a estudiar, porque no era el lugar que ellos querían para mí. Y eso dolió. Porque cada tiempo yo veía a mis compañeros de Instituto Bíblico que les llegaba la carta del pastor. Estamos orando por ti. Les llegaba un paquete de calcetas, desodorantes, pasta de dientes y una carta hermosa. Y yo le escribí a la iglesia, le escribí a mi pastor. Durante 3 años nunca recibí una respuesta. ¿Por qué te cuento esto? Esto es muy personal. Lo que dice la Biblia es diferente. Es tratar sabiamente a la gente con cuidado y con amor. Con cuidado. Porque ¿sabe lo que produce esto? De no hacerlo con cuidado, decepción. Se decepcionan de la iglesia, se decepcionan de Cristo, se decepcionan del amor que deberíamos tener y los tildan de hipócrita. Por eso la idea es apapacharnos los unos a los otros. Me gusta esta frase. Apapachéense los unos a los otros con amor. La Biblia dice espíritu de sabiduría y de conocimiento. Me encanta ese pasaje porque dice, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sabes qué? Los griegos, cuando el Evangelio comenzó a propagarse, cierto grupo de creyentes griegos comenzaron a hablar de la gnosis, que viene del término de que son los gnósticos, que habla del conocimiento, que para poder llegar a acercarse a Dios tenían que tener un conocimiento. Pero el apóstol Pablo le dice, no, ustedes no deben tener un conocimiento, sino que tienen que tener un conocimiento más grande, que se llama epignosis,
un conocimiento mayor, pero ese conocimiento solo lo da Dios. Por eso dice, os ruego que Dios dé un espíritu de conocimiento. Y escucha lo que dice Colosenses 1:9, dice así, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y escucha bien esto, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Y después dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Sabes que los que somos creyentes, hijos de Dios, tenemos eso? A través de la palabra de Dios tenemos el gran conocimiento de la palabra de Dios, pero también sabiduría e inteligencia espiritual. Pero ¿sabes lo que hay que hacer con eso? Hay que practicarlo, hay que desarrollarlo. Es como cuando hacemos deportes, es como aprendemos a cocinar, es como cuando aprendemos un nuevo trabajo. Debemos perfeccionarlo. Y eso es lo que hay que hacer con el conocimiento, perfeccionarnos en el conocimiento, en el amor. Ahora, este conocimiento pleno de Dios requiere la operación del Espíritu Santo. La semana pasada hablé del Espíritu Santo, hablé acerca de eso. Efesios 4:13 dice así, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y cómo se logra eso? A través del Espíritu Santo. Dios, ayúdame a ser más sabio, ayúdame a creer más en ti. ¿Sabes algo? El tema de la sabiduría es simple. No se la tienes que pedir a Dios para que te caiga del cielo, eso no va a pasar. Primero tienes que conocerle a Él, conocer su palabra, saber lo que Él dice, lo que Él quiere, practicar los preceptos y los mandamientos que Él tiene. ¿Y cuál es la regla de oro? Amarás a tu Dios como a ti mismo. Y número 2, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la regla de oro. Con eso ya le hicimos. Ya le hicimos. Amar a Dios, al prójimo, aún al que no conozco, amarlo. Sigue diciendo 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que Dios quiere, que toda la gente sea salvo y que accedamos a este conocimiento. ¿Sabes por qué? Porque donde el Evangelio llega, debe haber bendición. Donde el Evangelio está, debe haber un cambio. Donde el Evangelio llega, debe haber una notoriedad de lo que era antes a lo que es ahora. Por eso el Evangelio, cuando llega al mundo, cuando una iglesia se funda, cuando un grupo de gente crece en el Evangelio, la iglesia es un faro de luz en medio de la oscuridad. Por eso es tan importante la iglesia. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Efesios 4:4 dice, ¿para qué nos llamó? Para que seamos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también a una misma esperanza. Nosotros fuimos llamados a una esperanza. Hoy día cuando me enteré en la madrugada de que mi amigo Leo Vega había partido a la presencia del Señor, me dio tristeza. Pero yo sé que él conocía cuál era su esperanza. La esperanza de la salvación. Y le escribí hoy día a mi hermana cuando me informó, vuela alto, Leo, vuela alto. Nos vemos pronto en casa. ¿Y sabes algo? Los creyentes, cuando pasemos a la presencia del Señor, vamos a ver cumplida esta esperanza. Porque esta esperanza no traiciona. Esta esperanza es real. Esta esperanza es única. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Me encanta esto.
las riquezas. Muchas iglesias, muchos pastores hablan del evangelio de la prosperidad. Yo te digo, yo detesto ese tipo de enseñanza. A mí no me vengan con cuentos. Dios no es comerciante. Dios no es un vendedor. No. Cuando muchos dicen, da 100 y Dios te da 1000, siempre digo, es mentira. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos bendijo con bendiciones espirituales que son más importantes que las bendiciones de las riquezas. Porque, como dijo Raúl hoy día, Raúl, yo no estoy metido en las finanzas. Es hermano José Luis y allá el hermano Juan. Yo no estoy metido. No me está permitido. No manejo dinero. No toco las finanzas. Pero muchos sí lo hacen. Porque creen que les corresponde. No es así. Y hay 3 cosas que el pastor debe evitar. Es el amor al dinero, el amor al orgullo y el amor al sexo. Cuidarse. Por eso no los toco. Por eso cuando compro algo hay que rendirles cuenta. Pero aquí está hablando de otra riqueza. Las riquezas espirituales. La riqueza de los santos. Las riquezas que a nosotros nos permiten tener esa esperanza en alto. Esas son las que valen. Pastor, no tengo que echarle a la olla. ¿Qué dice la Biblia? Pedid y se os dará. Comencemos a orar. Posiblemente Dios te va a dar un trabajo. ¿Tú sabes hoy en día cuánto cuesta llenar una plaza de trabajo en las fábricas? Porque algunos todavía están recibiendo bonos por el COVID. Pero cuando se le acabe el bono, se le acaba la fiesta. No estamos llamados a hacernos ricos. Si Dios nos quiere bendecir con riqueza, amén por eso. No le voy a decir que no. Vea lo que dice Efesios capítulo 3, 9 al 13. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme, escucha esa frase, multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Nuestras riquezas que nosotros tenemos en la sabiduría de Dios y también su multiforme gracia, con la cual nosotros tenemos la seguridad y acceso y confianza por medio de la fe que podemos confiar en Dios. Esas son nuestras riquezas. No habla de dinero, habla de las riquezas espirituales. Te hago una pregunta. Cuando te sientes solo o sola y te das cuenta tú de que no hay nada que llene ese vacío, ni una comida, ni una amistad, ni una cuenta de banco buena, pero te acercas a Dios y hablas con Dios y comienza Él a llenar ese vacío, te das cuenta que vale mucho más tener esa confidencia con Dios, ese tiempo con Dios, que todas las riquezas que puedas obtener. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué ganará el hombre si tuviese todo el dinero del mundo y perdiera su alma? ¿Qué ganará? Nada. ¿Quieres ver la historia de un hombre rico frustrado? Busca Efesios, Eclesiastés, capítulo del 1 al 11, y te vas a darte cuenta de la historia de un miserable Salomón, rico, pero que todo lo tomó por vanidad. Y que en el capítulo 12, versículo 1, se comienza a dar cuenta de que nada lo satisface más
que su Dios. Como decía la canción, no hay nada, nada más grandioso que mi Dios. Por eso marcamos la diferencia. Por eso los creyentes tenemos esta esperanza. Por eso los creyentes disfrutamos esta esperanza. Después dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? La palabra supereminente es la palabra en griego hypervalion, que estaba ahí en el PowerPoint, pero que no está. ¿Qué significa hypervalion? Hipérbole, algo grandioso. Cuando uno exagera, cuando usted dice, ¿cómo está? Bien. No, estoy muy bien. Exageramos. ¿Cómo está usted? ¿Bendecido? No, estoy muy bendecido. Exageramos. Eso es hipervalium, la supereminente grandeza de su poder. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Está diciendo la supereminente grandeza. Algo que está sobre todo, sobre todos. 1 Corintios 12:31 dice así, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál es el mayor camino? El conocimiento de la palabra de Dios. Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hay muchos sabios, por eso dice en 1 Corintios, que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los santos. Te digo algo, desde el momento que usted es un hijo de Dios, usted tiene una herramienta maravillosa. ¿Sabe cuál es? Esa herramienta es la palabra de Dios. ¿Quieres conocer todos los misterios del mundo? Allí están, en la palabra de Dios. Allí están. Tus principios de cómo andar en tu vida, ahí están. Lee los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. No cometas adulterio. Bendice el día del Señor. Y ahí están. ¿Quieres ser mejor persona? Sigue la regla de oro. Síguela. Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendice. Ese es el conocimiento. Y me encanta la palabra que aparece ahí cuando habla acerca del poder. La palabra poder es dynamis, megateos, que viene de megatron, que es grandeza. El poder de Dios que nosotros tenemos es tan grande, es tan poderoso, que es como una bomba, es como una dinamita. ¿Y de dónde viene este poder? Mira, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes algo? El poder de Dios es tan grande que ha multiplicado el Evangelio. Por eso hoy en día, a esta hora, en este mismo momento, en todo el mundo hay millones de personas que están alabando a Dios. En este momento, a través de las redes sociales, hay millones de personas conectadas viendo un servicio, un culto o una predicación. Porque ese es el poder de Dios. Porque cuando nos unimos todos los creyentes, cuando nosotros estamos en oración, es el poder de Dios que tenemos en nosotros. Dinamos, megateos, grandeza, poder, energía, el poder transformador de la palabra de Dios. Cómo puede cambiar a una persona que un día estaba alejado de Dios y hoy en día está cercano a Dios. Cómo puede cambiar el corazón de un drogadicto, de un alcohólico irremediable. Cómo puede cambiar el corazón de una mujer metida en la prostitución y que la acerca a Dios y que la hace santa. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Sabes cómo lo hace? Por el poder del Evangelio. Por eso dice, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué? Para que el mundo conozca de este maravilloso conocimiento, este maravilloso poder. Pero si nosotros no estamos dispuestos a hablar, vamos a ser, como siempre digo, como el creyente agente secreto. Todo sabe qué es,
pero las personas no lo saben realmente quién es. Ya para terminar, para con nosotros lo que creemos, dice la Biblia, según la operación de su poder. La semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo nos acompaña y que nos fortalece en medio de las pruebas. Es la fuerza de su poder en nosotros. Efesios 6:10 dice así: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Querido, cuando nosotros estamos en debilidad, cuando nosotros estamos mal, cuando la cosa no nos funciona, y siempre digo esto, cuando los negocios fracasen, cuando el trabajo nos agote, cuando realmente todo se nos complica, dice, fortaleceos ¿en qué? En el poder del Señor, en el poder de Él, no en mi fuerza, no en mi poder, no, en el poder del Señor. Y eso es lo más lindo de todo, porque cuando yo no tengo fuerza, cuando no tengo ganas de nada, me fortalezco en su poder, en su persona. Y eso es algo maravilloso. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme dice así, a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando un hermano en Cristo fallece y se va a la presencia del Señor, deja viudos, viudas, hijos, hijas. Pero sabes, cuando la familia ha conocido a Cristo, se fortalece en el poder del Señor. Porque no hay nada que te fortalezca más que el poder de Dios. No hay nada. Y eso es lo que me da confianza. Eso es lo que me anima a mí, de saber de que los que creemos en Cristo tenemos una esperanza y una bendición tan maravillosa en el futuro y en el presente, que nosotros podemos vivir enamorándonos más de Dios cada día. Quiero concluir con lo siguiente. Dice así: qué hermosa oración la del apóstol Pablo por la iglesia en Éfeso. Solo le bastaron 3 años para que esta iglesia se impregnara en el corazón de Pablo. El amor del pastor a estos hermanos se puede reconocer con esta oración, llena de poder, de ánimo y bendiciones. Creo que como iglesia deberíamos ser como esta iglesia, que sus características principales simplemente fueron estas: fe y el amor por Dios a la iglesia y el amor entre hermanos los unos por los otros. Que esta iglesia sea reconocida por eso, por la fe y por el amor a Dios y el amor entre ustedes y el amor al prójimo. Esa debe ser nuestra labor. Apoyarnos los unos a los otros, los unos por los otros. Esa debe ser nuestra oración. Y ahora yo les desafío a eso. Y recuerde esto, el apóstol Pablo oró por los hermanos de esta forma. Te hago un desafío. Esta semana agarra una lista y comienza a orar con este pasaje. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 20. Y colócale nombre. Quiero que bendigas a mi hermano o a mi hermana de esta forma, práctica, con todas las bendiciones espirituales que pueda tener. Amén.